Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un aspecto muy importante de la física, que son las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver cómo poder aplicar estas leyes de Kirchhoff al estudio de los circuitos eléctricos. Vamos a poder calcular voltajes y corrientes eléctricas en cada elemento de un circuito eléctrico. Ya les adelanto que estas leyes de Kirchhoff, su fundamento o se basa en un principio muy importante, que es el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, si nosotros recordamos un poquito de Física 2, recordarán que las ecuaciones de Bernoulli en mecánica de fluidos también se fundamenta o se basa en un principio que es la conservación de la energía mecánica. En este caso, Kirchhoff lo que hace es aplicar esas conservaciones, el principio de conservación de la energía mecánica, y con ello pues llega a las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Quién sabe, aquí vamos a ver algunos saberes previos, como son qué es la carga eléctrica y sus propiedades eléctricas, ¿sí? Principio de conservación de la energía, como les decía, la ley de Ohm, ¿no? VIR, voltaje es igual a corriente por resistencia, instrumentos de medición eléctrica, voltímetro y amperímetro, y lo que vamos a ver aquí en los contenidos de la sesión son fundamentos de la regla de Kirchhoff, primera regla de Kirchhoff y segunda regla de Kirchhoff, y algunas aplicaciones prácticas al estudio de los circuitos eléctricos. Entonces, ¿pero quién fue Kirchhoff? Bueno, este señor fue un físico alemán y fue uno de los pioneros en el análisis de circuitos eléctricos. Estamos hablando pues a mediados del siglo XIX, el cual propuso dos reglas que llevan su nombre, ¿no? Estas reglas se basan en principios fundamentales como son el principio de conservación de la energía y otro principio importante que es el principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Ven? Entonces son dos principios importantes. Principio de conservación de la carga eléctrica en la primera regla de Kirchhoff y principio de conservación de la energía en la segunda regla de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, para ello nosotros vamos a ver qué elementos constituyen un circuito eléctrico. Por ejemplo, el que tú estás viendo a continuación está compuesta por dos mallas, ¿no? Malla 1 y malla 2. Y cada malla pues tiene algunos elementos. Por ejemplo, este es el símbolo de una resistencia eléctrica, ¿sí? Este es como que si fueran los dientes de un serrucho, son los símbolos de una resistencia eléctrica. Y aquí también tenemos una fuente de voltaje. Estas fuentes de voltaje son fuentes independientes, no dependen ni de corriente ni de voltaje, son fuentes que pueden dar, digamos, energía al sistema. ¿Ok? ¿Existen más elementos para un circuito eléctrico? Por supuesto que sí. Existen condensadores, existen transformadores, existen diodos, en fin, existen diferentes tipos de elementos. Los más simples, quién sabe, como una parte introductoria al estudio de los circuitos eléctricos, pues son las fuentes de voltaje y las resistencias eléctricas. ¿Ok? Incluso aquí te dice que tenemos nudos, ¿cierto? ¿Cuántos nudos tenemos? Dos, el nudo B y el nudo E. Es decir, nudo es, como su propio nombre lo dice, es un nudo como si tú estuvieras atando pues cuerdas. En este caso estás atando aquí elementos, ¿no? Aquí está. Tienes un nudo aquí y tienes otro nudo aquí. Son dos nudos, ¿ok? Tenemos las mallas. Tenemos malla 1 y malla 2, ¿no? Tenemos la malla aquí A, B, E, F. Esta es una malla, vamos poniéndole si gustas malla 1 y esta sería la malla 2, ¿no? La malla BCDE, ¿no? BCDE. Y tenemos la malla más completa, más grande, que es la malla ACDF, ¿ok? También tenemos las resistencias, como les decía, ¿no? Y también tenemos resistencias internas de la batería también, ¿no? ¿Ok? Y tenemos resistencias externas también. Y tenemos intensidades de corriente, como están aquí. Entonces, todo eso vamos a calcularlo nosotros. Vamos a calcular corrientes, voltajes en cada resistencia, con algunos ejercicios que les voy a explicar más adelante. Entonces, vamos ahora a ver qué significa la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Esta regla nos dice el método de corrientes, ¿no?
en un nudo. Significa que toda la corriente que ingresa en un nudo es igual a toda la corriente que sale de ese nudo. Por ejemplo, mira, acá tengo una corriente que está ingresando. Aquí tengo la corriente I sub 1, I sub 2, hasta I sub m. Y lo que sale de este nudo tiene que ser igual a todo lo que ingresa. Entonces, la sumatoria de corrientes que ingresan en un nudo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nudo. Todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. ¿Okay? Eso nos dice la primera regla de Kirchhoff. ¿Okay? Primera regla de Kirchhoff. Todas las corrientes que ingresan en un nudo es igual a todas las corrientes que salen en ese nudo. Eso es lo que nos está indicando. Bastante simple, ¿no? De la misma forma, nosotros analizamos la segunda regla de Kirchhoff, es decir, en los voltajes. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un circuito bastante simple que tiene una sola malla y nosotros tenemos 3 resistencias asociadas en serie, ¿cierto? Y esas 3 resistencias asociadas en serie están conectadas con una fuente de voltaje. Entonces, esa fuente de voltaje o energía que se entrega en el sistema, ¿dónde se va a perder? Se va a perder aquí. ¿Quién va a consumir esa energía entregada? Lo va a consumir las resistencias. Es por eso que a las resistencias se le llaman elementos absorbedores de energía. Entonces tenemos aquí, se pierde una energía aquí, otra energía aquí y otra energía aquí. Es por eso que el voltaje entregado es igual al voltaje absorbido por estas resistencias. Entonces simplemente será E es igual a B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y eso es conservación de la energía. La energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Entonces, eso viene a ser la segunda regla de Kirchhoff, que el voltaje que entrega esta fuente, si tú quieres lo puedes ver así, que E, vamos a verlo así, que el voltaje que entrega la fuente, que es E, es igual a ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto? Al voltaje consumido por cada una de esas resistencias, B sub 1, más B sub 2, más B sub 3. Y esa es la regla de Kirchhoff. Y esto es conservación de la energía. ¿Por qué les digo? Porque esto es así, ¿no? Energía inicial, la energía entregada, es igual a la energía final, la energía absorbida. Esto. Y eso es conservación de la energía. ¿Ok? Veamos algunos ejercicios aplicando esta regla de Kirchhoff. ¿Ok? Aplicando esta regla de Kirchhoff. Acá está un resumen, ya que les he explicado, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a resolver un ejercicio bastante simple que es el siguiente. ¿Ya? Vamos a resolver este ejercicio aplicando las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? Las reglas de Kirchhoff. Veamos aquí. Mira. Tienes un circuito eléctrico, el cual está compuesto por ¿cuántas mallas? Está compuesto por ¿cuántas mallas? Por 2 mallas, ¿cierto? Bien simple, mira. Tienes aquí malla 1 y tienes aquí la malla 2. Listo. Malla 1, malla 2. Te voy a enseñar un método que se llama método de corrientes en malla, el cual indica que tú tienes que definir la corriente en cada una de esas mallas. Vamos a definir, mira, ve. Voy a definir que la corriente que está pasando por esta malla 1 es una corriente en este sentido. ¿Ok? Y yo le voy a llamar aquí corriente 1, en la malla 1. Y voy a llamar esta corriente que está aquí, que está circulando por esta malla 2, le voy a llamar una corriente I sub 2. ¿Ya? Acá le voy a llamar corriente I sub 2. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice ese método de corrientes en mallas? Lo siguiente. Lo que tienes que hacer es analizar con las fuentes de voltaje. Mira, a ver. Esta corriente 1, cuando pasa por esta fuente de voltaje, lo pasa de menos a más, es decir, de abajo hacia arriba. Aquí tendría corriente 1, ¿cierto? Cuando pasa la corriente 1 por esta resistencia de 4 ohmios, lo pasa así, ¿cierto? Tendría también corriente 1. ¿Está bien? Ahí está. Cuando pasa por esta resistencia de 6 ohmios, lo agarra hacia abajo, ¿cierto? Aquí sería corriente 1. Y acá también para completar sería hacia acá, corriente 1. Se está moviendo en sentido, en el mismo sentido que se mueven las agujas del reloj. Vamos ahora con la corriente 2. Lo voy a poner de verde. La corriente 2 se mueve así. Corriente 2 sobre esta malla. Aquí está bajando, corriente 2. Y aquí está yéndose para este lado. Corriente 2 también, ¿cierto? Borro esto. Y la corriente 2 agarra esta resistencia, pues subiendo, ¿no? Aquí tendría entonces la corriente 2. ¿Está bien? La corriente 2. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este método de corrientes en malla? Que lo primero que tengo que hacer es analizar cada una de esas mallas por separado. Entonces pondría aquí malla 1
bien? Malla 1. Y escribiré primero las fuentes que están presentes en esa malla y ver cómo pasa la corriente por esa fuente. Fíjate que aquí está la fuente de 12 voltios y la corriente lo pasa de menos a más. ¿Qué signo debe ponerlo entonces aquí nosotros? 12, positivo. Porque la corriente pasa de menos a más, su signo debe ser más. Esto es igual a cuánto. Si hubiese más fuentes, lo tienes que analizar de esa forma como yo te acabo de indicar. Sería entonces aquí la corriente, ¿cuánto? La corriente 1, primero empiezas porque estás analizando la malla 1, por la suma de las resistencias en esta malla. ¿Cuántas resistencias tiene esta malla? Tiene 2, de 4 y de 6, ¿cierto? Entonces simplemente lo sumas aquí, 4 más 6, listo. No le pongas unidades a nada, de ohmios, no le pongas. Es más, incluso aquí no le hemos puesto voltaje, ¿no? Entonces no se le pone. Al final se le pone. Luego le restas automáticamente la corriente 2, que multiplica a la resistencia que comparten ambas mallas. La malla 1 y la malla 2 tienen solamente una resistencia en común, que es la resistencia de 6 ohmios por 6, y se acabó. Entonces, ordenas aquí, tendrías lo siguiente, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Serían 10, ¿cierto? 10 corriente 1 menos 6 corriente 2, y esto es igual a ¿cuánto? Igual a 12. Es más, incluso aquí podríamos factorizar, sacar mitad, quedaría 5 corriente 1 menos 3 corriente 2, y esto es igual a ¿cuánto? Igual a 6. ¿Ya? Igual a 6. Y tendría mi primera ecuación. ¿Sí? Mi primera ecuación que sale de analizar la malla 1 solamente. Vamos a poner primera ecuación. Ya está. Vamos ahora con la malla 2. Fíjate en la malla 2, ¿cuántas fuentes de voltaje existen? Una también. Pero mira, la corriente 2 cuando pasa por esta fuente de voltaje en la malla 2 de 12 voltios pasa de más a menos. ¿Qué signo debe tener? Menos. Aquí vamos a ponerle menos 12. Esto es igual a ¿cuánto? A la corriente 2 que multiplica a la suma de todas las resistencias en esta malla 2. Acá hay 2, de 3 y de 6. Sumas entonces 3 más 6. Y le restas automáticamente la corriente 1 que multiplica a la resistencia que comparten la malla 2 con la malla 1. Esa resistencia que comparten ambas mallas es la de 6 ohmios. Listo, se acabó. Aquí, por favor, ordena esto. Multiplica por menos 1, ¿cierto? Multiplica por menos 1. ¿Sería cuánto? Sería aquí 9 corriente 1. Perdón. Sería 6 corriente 1 menos 9 corriente 2, y esto sería ¿cuánto? Sería 12, ¿ok? Sería 12. Entonces de aquí, ¿qué puedes sacar? Tercia, ¿no? Sería 2 corriente 1 menos 3 corriente 2, y esto sería ¿cuánto? Sería 6, ¿ya? Sería 6. Y esta sería la segunda ecuación que nosotros tenemos, que sale de la malla, del análisis de la malla 2. Listo. Segunda ecuación. Entonces lo que resta aquí es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces yo simplemente voy a poner aquí resolviendo. Existen diferentes formas de resolver sistemas de ecuaciones. Entonces ya dejo a tu criterio para que tú puedas emplear cualquier sistema, cualquier método de solución de sistema de ecuaciones. ¿Ok? Simplemente lo voy a dejar ahí. Voy a agarrar la calculadora y lo voy a resolver. Ya sé dónde está el error. Mil disculpas, jóvenes. Por favor, corrijan esto. Aquí me he equivocado. Vamos a hacer una corrección, por favor, ¿ya? Aquí por avanzar, corrijan esta parte. Corrijan, por favor. Aquí es ¿cuánto? Sería sacado tercia. 3, 2, aquí sería ¿cuánto? 4. Por eso es que la corriente me parece extraña que saldría 0. Aquí saldría simplemente 4, ¿cierto? Tercia 2, tercia 3, tercia 4. Ahora sí, volvamos a por favor corregir este problema.
y resolvamos este sistema de ecuaciones. Al resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Ya hecha esta corrección. Entonces, ¿cuánto salen las corrientes? ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? ¿Cuánto vale la corriente I sub 2? Entonces, de nuevo aquí, vamos a darle valores. Sería simplemente... Listo. Entonces aquí saldría 6 y 4, ¿no? 6 y 4. Ya está. Entonces, la corriente 1 vale 2 tercios amperios, ya resolviendo el sistema de ecuaciones. Y la corriente 2 sale menos 8 novenos amperios. ¿Ya? Ok, 2 tercios y menos 8 novenos. Listo. Entonces, quiero que se den cuenta de algo. Ya una vez obtenidas las corrientes, vamos a analizar si es que efectivamente se cumple las leyes de Kirchhoff. Es decir, mira, en este caso, para la malla número 1, vamos a analizarlo aquí, ¿no? En este caso, para la malla número 1, análisis para la malla número 1. ¿Qué tenemos? La fuente en esta malla, esta fuente de voltaje entrega una fuente de 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a cuánto. Veamos si se cumple aquí. Nos dice que esa fuente de voltaje de 12 voltios va a ser absorbida por estas resistencias. Es decir, si yo aplico la ley de Ohm en esta resistencia, sería simplemente la corriente 1 por la resistencia de 4 ohmios, ¿cierto? Más la corriente que está pasando por esta resistencia de 6 ohmios, vamos a llamarla una corriente prima, por la resistencia de 6 ohmios. Listo. Esa corriente prima, jóvenes, que está pasando por esta resistencia, es una corriente que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la resta del mayor menos el menor, y la corriente mayor es I sub 1 y la corriente menor es I sub 2. Por lo tanto, entonces, la corriente en la resistencia 6 ohmios, es decir, la corriente prima, ¿sí?, es la resta de la corriente 1 menos la resta de la corriente 2. Entonces simplemente sería aquí en 2 tercios amperios, menos con menos sería más 8 novenos amperios. Entonces multiplicas arriba y abajo por 3, quedaría simplemente, sería 6 más 8 sobre 9, ¿cierto? Amperios, todo esto amperios. Amperios. ¿Cuánto saldría esto? Sería 14 novenos amperios, ¿no? ¿Ok? Y esa es la corriente que pasa por esa resistencia de 6 ohmios y prima. Entonces, vamos a ver si se cumple aquí. Sería 12 es igual a la corriente 1, que vale ¿cuánto? 2 tercios por 4. Más I prima, que vale 14 novenos por ¿cuánto? Por 6. ¿Será cierto eso o no? Veamos aquí. 2 por 4, 8. Aquí quedaría 8 tercios. Más tercia 2, tercia 3. Quedaría entonces aquí 2, aquí quedaría 28, ¿no? 28 tercios. Esto sería igual a ¿cuánto? Sería simplemente 36 sobre 3. Y esto es igual a ¿cuánto? A 12 voltios. Tal como hemos puesto aquí, ¿no? 12 voltios. Entonces sí se cumple las reglas de Kirchhoff, ¿no? Las reglas de Kirchhoff, ¿ok? Que el voltaje entregado por la fuente, es igual al voltaje en cada una de esas resistencias en esta malla. Sería el voltaje en la resistencia de 4 ohmios más el voltaje en la resistencia de 6 ohmios. Entonces se cumple esa regla de Kirchhoff, ¿ok? Muy bien, mil disculpas por aquí
apresurarme, aquí era simplemente tercia de 12, 4, ¿no? Esas serían las corrientes, ¿ok? Bien, se cumple las reglas de Kirchhoff, la corriente en la resistencia de 4 ohmios es simplemente la corriente 1, la corriente en la resistencia de 6 ohmios es I', la corriente en la resistencia de 3 ohmios es, como ya lo hemos mencionado, simplemente sería la corriente 2, ¿ok? El signo menos indica que debió ser tomada la corriente en el otro sentido, pero eso es cuestión de interpretación nada más, ¿ya? Siguiente ejemplo. Dice lo siguiente, ¿no? En el siguiente circuito calcular la corriente eléctrica en cada resistencia. Igual también tienes 3 mallas. Lo que tienes que hacer aquí es definir la corriente en cada una de estas mallas. Por ejemplo, yo defino esta es la corriente 1, perdón, esta es la malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces aquí tendría la corriente 1, corriente 2, corriente 3. Lo que tengo que hacer a continuación es simplemente ver cuántas fuentes de voltaje hay en esta malla 1 y ver el sentido de la corriente eléctrica, ¿ok? En este caso la corriente eléctrica pasa de aquí de menos a más, corriente 1 sería más, pero cuando agarra esta fuente de voltaje lo agarra de más a menos, sería menos, entonces aquí saldría menos 10, ¿ok? Menos 10, sería 10 menos 20 menos 10. Y eso sería igual a la corriente 1, que multiplica la suma de todas las resistencias en esta malla, serían 5, entonces aquí sería 5 y sub 1 menos 0 y sub 2 menos y sub 3. Igual analizamos para la malla 2, acá está la malla 2, y analizamos también con ese mismo criterio. Sería menos 20 es igual a 0 corriente 1, menos 5 corriente 2, más 2 corriente 3. En el otro caso tenemos menos 20 es igual a corriente 1, eso me estoy haciendo referencia a la malla número 3. Aquí la corriente 3 pasa de menos a más, por eso es que su signo es más aquí, perdón. Aquí debería ser, al principio es más, ¿no? Pero después multiplicándolo por menos 1 para darle el mismo orden a la corriente 1 sale menos, ¿no? Entonces saldría aquí menos 20 es igual a corriente 1 más 2 corriente 2 menos 7 corriente 3. Entonces las respuestas para las corrientes son corriente 1, 17 sobre 15 amperios, corriente 2, 86 sobre 15 amperios y la corriente 3, 13 sobre 3 amperios. ¿Ya? Luego calculamos las corrientes en cada una de las resistencias y eso es simple porque lo único que tienes que hacer es ver cuántas corrientes pasan por cada resistencia. Si solamente pasa una sola corriente, genial, porque esa es la corriente que está pasando, pero si hay dos colores que pasan por una resistencia, ahí sí implica pues una resta, ¿ya? Una resta. Ese análisis se hace para cada una de esas resistencias para obtener la corriente eléctrica en cada resistencia, ¿ok? Fíjate, y finalmente aquí tenemos otro ejercicio, ¿ya? Tenemos otro ejercicio, el último. Dice, en el siguiente circuito calcular la corriente eléctrica en cada resistencia. En cada resistencia. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es básicamente ver cuántas mallas hay. ¿Ya? ¿Cuántas mallas hay? Entonces yo le llamo a esta malla 1, a la esta de arriba le llamo malla 2 y a esta de abajo le llamo malla 3. Entonces ponemos la corriente en un mismo sentido, ¿sí? En un mismo sentido, sería en el sentido de las agujas del reloj para todas las mallas y hago el siguiente análisis. Mira, la corriente 1 que pasa por esta fuente de voltaje pasa de menos a más. Su signo cuál debe ser positivo. Pero cuando pasa por esta fuente de voltaje de 6 voltios pasa de más a menos. ¿Qué signo debe tener? Menos. Es por eso que aquí tendría lo siguiente, ¿no? Tendría lo siguiente, sería 7 positivo menos 6, ¿cuánto es esto? 1, es por eso que aquí aparece 1, ¿lo ves? 1. Entonces aquí sería la corriente 1 por la suma de las resistencias en esta malla, aquí sería simplemente 3 menos la corriente 2 por 1 menos la corriente 3 por 2 y con ese mismo criterio se hace el análisis para la malla 2, esta es la malla 2, aquí arriba. ¿Cuántas fuentes de voltaje hay en esta malla 2? Ninguna. Entonces, ¿qué debe tener aquí? 0, pues, ¿no? 0. Aquí sería la corriente. Aquí hay que ordenar. Lo que pasa es que ya este es un resumen, ¿no? Pero aquí se tiene que ordenar. Sería la corriente 2 por la suma de todas las resistencias, menos la corriente 1 por la resistencia de 1 ohmio, menos la corriente 3 por la resistencia de 3 ohmios. Y así por el estilo. Lo que resta aquí es resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Que no se lo ha puesto, ¿no? Pero lo que resta es simplemente resolver el sistema de ecuaciones, me parece que está por aquí, y resolverlo, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿cómo sería?
lo resuelves, ¿cuánto sería? A ver, sería 3 menos 1 menos 2, 1, perdón, aquí sería 1 menos 6 más 3, 0, 2, 3, menos 6 y menos 6. Entonces, aquí te das cuenta, resolviendo ese sistema de ecuaciones, te das cuenta que la corriente en la malla 1 es simplemente 3 amperios, la corriente en la malla 2 es 2 amperios y la corriente en la malla 3 es ¿cuánto? 3 amperios. Listo. ¿Ok? Entonces de esa forma se obtienen corrientes con, aplicando las leyes de Kirchhoff a circuitos eléctricos. ¿Ok, jóvenes? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.